práctico sobre todo, ustedes van a ver que en la mayoría de las diapositivas existen fotografías. De hecho, lo vamos a realizar en las clases prácticas presenciales. Vamos a volver a repetir, porque es necesario que ustedes hagan la práctica, ¿no? Ustedes saben que cuando uno realiza la práctica es cuando más aprende, ¿ya? Y la reanimación cardiopulmonar es muy importante en la vida del personal de salud, ¿no? Puede presentarse algún caso en alguna excursión, en la misma universidad, en la familia, ya sea con personas mayores, con niños, con lactantes, y nosotros tenemos que saber las maniobras que se realizan, ¿ya? Aproximadamente cada 5 años hay cambios en cuanto a las maniobras, al orden, ¿no? Esto cada vez va ligado de la actualización de la medicina. Generalmente la American Association Heart es la que modifica algunos cambios. Este año, el 2020, hemos tenido una recomendación, ¿no? Para todos aquellos médicos que ya nos habíamos capacitado en años anteriores. Bueno, es hora de que nos actualicemos porque hay cambios, ¿no? A estas alturas. Estoy segura que debe de haber enfermeras, debe de haber personal de salud dentro de ustedes como postulantes a la carrera de medicina. Entonces vamos a ver alguna actualización en cuanto a la reanimación cardiopulmonar. Vamos a dar todos los lineamientos, los cambios que eh, se llevan a partir del 2020. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, ¿no? Por definir qué es la RCP, la famosa RCP. Ustedes van a escuchar siempre en primeros auxilios, ¿no? Que utilizamos estas siglas. Y no es más que la reanimación cardiopulmonar. Significa que vamos a estimular a nivel del corazón y los pulmones. Es una maniobra de emergencia, ¿no? Es por eso que es un tema muy importante en primeros auxilios. ¿Y en qué consiste? Va a consistir en aplicar una presión rítmica sobre el pecho de una persona, esto disimulando, ¿no? Tratando de que el latido cardíaco vuelva a la normalidad. ¿Y en qué se realiza? En una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Y esto puede ser por distintos motivos, ¿no? Puede ser desde un infarto hasta un ahogamiento, puede ser que una persona se haya atorado prácticamente, las vías aéreas estén obstruidas. Esto para que el oxígeno pueda seguir llegando a los órganos vitales. No es necesario realizar esta maniobra para ayudarle a esta persona, ¿no? Para que pueda volver el flujo a los órganos vitales, como son el corazón y el cerebro, ¿no? Ustedes ven esa posición de las dos manos encima del pecho de la persona afectada. Es una posición que prácticamente tiene sus pasos, ¿no? No puede ser que uno lo haga como sea, porque puedes prácticamente perjudicarle a la persona. Es por eso que tienes que saber cómo se realiza paso a paso. Entonces vamos a ir viendo poco a poquito. Este es un tema un poco largo. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo han leído, ¿no? Eso es lo que les recomendé en la anterior clase, que vengan leyendo, que vengan con conocimiento. Así ustedes van a ver, realmente van a entender y vamos a disipar también sus dudas. Ustedes han debido ver que en el libro hay muchas siglas, entonces hemos tratado de averiguar qué significan esas siglas para poder orientarles y que ustedes tengan un mejor aprendizaje. Bueno, una reanimación cardiopulmonar tiene características, ¿no? Y se van a dar distintos casos, vamos a tener distintos tipos de pacientes, desde personas adultas, niños, adolescentes y lactantes. En cada uno de estos es diferente
¿no? Hay algo diferente. Y ustedes van a ir viendo qué es lo que les diferencia. Pero vamos a ver qué es también lo que tienen en común, ¿no? Y aquí tenemos estos pasos que tienen en común. Punto 1, tenemos que tienes que iniciar las compresiones antes de que pase a los 10 segundos, desde que identificas el paro cardíaco. Por lo que la identificación de un paro cardíaco tiene que ser rápido, ¿no? Nosotros ya sabemos tomar los signos vitales, ya sabemos cuánto es la frecuencia cardíaca, ya sabemos dónde tomar el pulso, ¿no? Y nosotros podemos detectar que esa persona que está afectada está teniendo un paro cardíaco cuando los latidos cardíacos son por debajo de 60 latidos por minuto, o cuando la persona prácticamente se le escucha algunos respiros, pero bien suaves, prácticamente no estaría respirando, ¿no? Ustedes ya saben cómo se detecta si la persona está respirando bien o si no está respirando. Ustedes ya pueden detectar. Hace 2 clases hemos visto el ABC de los primeros auxilios, ¿no? Y bueno, posterior a esto, hay que hacer una compresión fuerte y rápida, ¿no? Más adelante vamos a decirles cómo es que se ponen los brazos, en qué posición. Ahora es importante que ustedes sepan que esa compresión tiene que ser fuerte y rápida. A veces es tan fuerte que incluso se puede llegar, si haces mal o en un lugar que no está indicado, puedes llegar incluso a romper las costillas, puede llegar a romper o a fracturar. También pueden fracturar o romper los cartílagos que están cerca de las costillas, ¿no? En la parte de adelante. Y bueno, estas compresiones tienen que ser con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Por lo tanto, tendrán que ser rápido. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Ustedes vean, tiene 60, entonces tendrán que ser rápidas. Y estas compresiones tienen que tener una profundidad. ¿Cuánto tienes que hundir el pecho de esa persona? Hasta 5 centímetros para adultos. Para niños y adolescentes también 5 centímetros. Para lactantes es un poco menos, ¿no? Es 4 centímetros. Luego tienes que permitir que la expansión torácica se complete después de cada compresión. Después de que comprimes, tienes que permitirle a esa caja torácica que vuelva a su lugar, ¿ya? Porque el aire que vas a introducir por la boca, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Luego hay que minimizar las interrupciones en las compresiones, ¿ya? Porque ese masaje cardíaco es prácticamente lo que se está realizando, no tiene que parar. Posteriormente hay que realizar ventilaciones eficaces para que el tórax se eleve. ¿Qué significa ventilaciones eficaces? Que tú tienes que pasar el aire de tu boca a la persona, ¿no? Ese pasaje de aire no tiene que ser muy lento, también tiene que ser rápido, como un soplido. Y tienes que evitar que este soplido, ¿no? O ventilación sea excesivo. Hay que practicar esto. Hay diferentes videos, ¿no? Que se muestran en YouTube, pero nosotros los vamos a realizar en las clases presenciales también, ¿ok? Y bueno, en sí la reanimación cardiopulmonar es una serie de acciones vitales que, ¿a qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a que mejore la probabilidad de que este paciente o persona perjudicada sobreviva a un paro cardíaco. Sí, es posible que tú prácticamente le ayudes a seguir viviendo a esa persona gracias a las maniobras que vas a aprender. Entonces se da, una vez que tú realices todas estas maniobras adecuadas, se da una reanimación con éxito tras este paro cardíaco. Y para eso se requiere un conjunto integrado de acciones, son acciones coordinadas. Que para hacerlo algo más figurativo, estas acciones se las ha representado con eslabones. ¿Qué son los eslabones?
son cada argollita de la cadena. Estos eslabones van unidos y en conjunto van a formar una cadena de acciones. Eso se llaman los eslabones de la cadena de supervivencia. Y ustedes ya lo han debido revisar en su libro, ¿no? Tenemos dos tipos. Uno para personas adultas y otro para niños, ¿no? El pediatra. ¿Y quién ha desarrollado estos eslabones como algo figurativo para que nosotros podamos entender bien las acciones? Es la American Heart Association, ¿no? Ha elaborado esta guía para una reanimación cardiopulmonar y una atención cardiovascular de emergencia. Eso es lo que quiere decir esas siglas en su libro, por si acaso, que no está, ¿no? Dice RCP y la AC. Ustedes ya saben qué significa la AC, es la atención cardiovascular de emergencia. Bueno, ¿y qué significa en la parte de izquierda la PCIH? Significa paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, ¿no? Que bueno, esto es el que se desarrolla una vez que el paciente se encuentra dentro de una instalación hospitalaria. Ya ustedes lo verán con mayor ímpetu cuando estén dentro de la carrera. Pero tenemos el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, ¿no? Al momento, ustedes están perteneciendo a este eslabón, ¿no? Todavía es extrahospitalario, lo que significa que ustedes sí pueden atender a una persona fuera de un hospital. Entonces, caminando en la calle y ves una persona que prácticamente no está respirando, se encuentra muy mal en el suelo, tú podrías ayudar a esa persona. Podrías realizar una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Para ello hay pasos. En este caso, en el pediátrico, algo muy importante es la prevención, ¿no? Siempre prevenir en los pacientes pequeñitos. ¿Y cómo vamos a hacer la prevención? Vamos a prevenir prácticamente alejando todo objeto pequeño con el que se pueda atragantar, que esté siempre en una buena posición, indicar siempre a la madre, ¿no? Que lo tenga en una posición del cuellito, prácticamente extendida cuando es lactantito, cuando es lactante, si lo están llevando en un auto, ahora hay esas sillas especiales para los autos, para los bebés, que muchos compran. A partir de los 6 meses, sí pueden sentarse en esa silla, pero un poquito menores es peligroso para ellos. Incluso esos cargadores que ahora utilizan, ¿no? Esas cangureras que utilizan adelante, es recomendable a partir de los 4 meses. Ustedes saben que el tono del cuello del bebé, muchos serán mamás, otros tendrán hermanitos, otros habrán visto al hijito de la hermana, del hermano, o a su propio hijito, ¿no? Ustedes han visto que el cuellito del bebé, ¿cómo es? ¿Es duro? No, el cuellito del bebé generalmente no tiene un buen tono, ¿no? Prácticamente se va a un lado. Entonces tendremos que evitar. Y la prevención se refiere a todo eso. ¿Ya? Posteriormente estará la activación de respuesta a emergencias. Eso significa que siempre tratemos de comunicarnos con la parte que sí está preparada para recibir este tipo de casos. Entonces, una vez que tú estés actuando, a la vez, si estás solo, tendrás que llamar a emergencias, a ambulancias, a personal paramédico, cualquier personal que te pueda ayudar, ¿ya? Mientras tanto, tú vas a ayudar en la reanimación cardiopulmonar mientras estés solo. Entonces, para realizar será el tercer eslabón. Esta será una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Para eso, cualquier persona puede estar prácticamente formada para realizar esto. Incluso se lo realiza hoy en día en los colegios, se lo realiza incluso en las escuelas, ¿no? Hay pequeñitos que ya saben realizar la reanimación cardiopulmonar. En las empresas, todos los trabajadores deberían estar formados para realizar una reanimación cardiopulmonar. Hay aparatos que ustedes van a ver para masajear el corazón,
que prácticamente apretando un botón lo hacen todo, ¿no? Tú lo único que tienes que aprender es dónde poner los electrodos y prácticamente están colocados en las paredes como los extinguidores, ¿no? Y ahí prácticamente tienen 3 pasos. Tú tienes que seguir los 3 pasos, incluso algunos tienen sonido, ¿no? Que te indican dónde tienes que colocar. Algunos países ya lo utilizan, Perú lo utiliza, Chile lo utiliza. Y seguramente no estamos lejos de que en nuestro país lleguen esas máquinas, ¿ya? Porque aparte ya no son caras. Luego lo que se realiza es el soporte vital avanzado. Una vez que tú ya has actuado en la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, bueno, como tú has llamado al personal adecuado, pasa a este personal y en el traslado ya se puede realizar el soporte vital avanzado, ¿no? Prácticamente eso ya lo hará alguien que está muy bien preparado. Posteriormente a esto, el paciente o el niño que ha pasado por un paro va a pasar a un centro hospitalario. Y por último, el último eslabón, el eslabón que no estaba considerado antes del 2020 es la recuperación, ¿no? Tenemos que llegar al fondo de la causa. ¿Qué ha pasado? Quizá hemos fallado en la prevención como padres, quizá hemos fallado en la prevención como educadores, porque esto puede pasar en un kinder también. A lo mejor hemos utilizado un juguete muy pequeño, ¿no? Y el bebé se ha atragantado con ese juguete, a lo mejor se ha atragantado con la leche porque estaba en una mala posición. Entonces, todos somos partes de esta recuperación, sobre todo ustedes que van a entrar al área médica, ¿no? Como médicos generales, como médicos especialistas, siempre tienen que estar recomendando a las personas, ¿o no? A la mamá sobre todo, que es la primera que va la primera que va a estar al lado de ese bebé, a la abuela, al papá, a los hermanos que a veces son responsables de los pequeñitos. Los hermanos mayores a veces se quedan como responsables de sus bebés y llevan incluso a la consulta a los pequeñitos. Hay que recomendarles que alejen todo lo pequeñito, porque los bebés tienden a llevarse a la boca los juguetes o los objetos, ¿no? Que tome su biberón o que tome la leche en una posición adecuada, que lo mantengan en una posición adecuada, ¿ya? Nosotros somos parte de esa recuperación. Nosotros podemos orientar a la población como personal educado, ¿no? Estamos siendo educados en primeros auxilios. Entonces podemos recomendar, ¿no? Puedes ir a la casa y decirle, hermana, me enteré que puede existir esto, es peligroso y no tienes que tener nada pequeñito alrededor del bebé. O hermana, le estás teniendo en una mala posición a tu bebé, eso no es recomendable, tienes que cuidar. Jugamos un papel importante en la prevención, ¿ok? Y bueno, la cadena de supervivencia en los primeros auxilios se define como el orden de las acciones. Estas acciones que debemos seguir para hacer un buen rescate a cualquier víctima, ya sea una persona adulta, ya sea un adolescente o un lactante, ¿no? Y esta tiene que tener las mejores opciones para poder superar el paro cardíaco. Ahora, en los pequeños generalmente suele ser secundaria a una insuficiencia respiratoria. Ya les he dicho que puede ser por una obstrucción a nivel de la respiración. Y en el adulto generalmente se debe a un shock. Puede ser un shock polémico, un shock cardíaco. Vamos a ver este tema. Específicamente shock. Los diferentes tipos de shock. Me parece que es el siguiente tema. Es un tema muy amplio y lleva mucha fisiopatología del corazón. Por eso tienen que saber ustedes cómo se comporta el corazón, cuál es la morfología del corazón y todo eso, ¿ya? Que puede ser súbito generalmente en el adulto y generalmente se causa cardíaca. Esta cadena de supervivencia pediátrica cuenta con este eslabón, que es el de prevención. ¿Ya? Si yo estoy volviendo a repetirlo es porque es muy importante y podría entrar en el examen. Entonces,
Acuérdense que en la supervivencia, en la cadena de supervivencia pediátrica, cuenta con un eslabón que es la prevención. Ahora, ustedes han visto en su libro que nombra bastante al ICOR. ¿Y qué es el ICOR? Es el Comité de Enlace Internacional sobre la Reanimación. Y ellos hacen cambios en los lineamientos del soporte vital básico, ¿ya? Una recomendación importante que ellos realizan, ya, este comité internacional, ¿no?, que se dedica específicamente a reanimación cardiopulmonar, es cuán importante es el comienzo temprano de la reanimación. Mientras más temprano se dé la reanimación, o sea, tiene más probabilidades de salvarse esa persona. Y eso es importante, ¿ya? Luego, volvemos a repetir, nos hablan, nos recomiendan la recuperación. Esto ha sido añadido recientemente, ¿no? Es el último eslabón, y ustedes ya saben por qué es importante. Luego tenemos el cuidado del paciente después del egreso espontáneo de la circulación. Una vez que ya ha vuelto la circulación a la normalidad, va a requerir un monitoreo cercano de oxigenación. Y esto puede realizarlo mediante el oxímetro de pulso, ¿no? ¿No? Ese aparatito que te colocan en el dedo índice, y el control de la presión sanguínea. Es por eso que en las ambulancias se encuentran ya, ¿no?, instaladas, y el paciente, mientras esté en camino, ya prácticamente se puede controlar la oxigenación y la presión sanguínea. Esto luego se hace una evaluación de intervención de la perfusión percutánea. ¿Y esto cómo podemos realizar? Esto puede realizarse presionando el lecho unguial de los dedos. Esto es en la falange distal. Realícenlo ahora ustedes. Apriétense el dedito en la última porción, cerca de la uña. Y ese es el llenado capilar, donde nos dicen, ¿no?, que está prácticamente bien perfundido. Ustedes van a ver que una vez que aprietan la puntita del dedo, el lecho unguial vuelve a su color rojo normal. Significa que hay una buena perfusión. Cuando no existe un llenado normal, quiere decir que hay una mala circulación sanguínea, que prácticamente puede haber un sangrado interno que está perdiendo mucha sangre. Eso podría prácticamente decirnos. Y también cómo está la temperatura, ¿no? La temperatura también nos da un dato si existe una buena presión sanguínea, están relacionados. Luego nos dice que después de una resucitación sería beneficial, o sea, sería un beneficio brindar un informe a los trabajadores hospitalarios o al personal de salud. Si tú has realizado la reanimación cardiopulmonar, ¿no?, tú has visto cómo esa persona lo ha sacado quizá de un barranco, de un río, o prácticamente ha sufrido una caída en la calle, tú le has ayudado. Una vez que has llamado y ellos han acudido, tú podrías emitir un informe, aunque sea verbal, ¿no? Hay personas que a veces se alejan y prefieren huir. No, el informe que tú das es de vital importancia, porque tú prácticamente le vas a decir si se ha caído, y ellos van a ver y van a referirlo, qué especialidad, o van a informar a esto al médico, y según eso lo van a derivar más rápido. Lo podrían derivar a neuroquirúrgica, lo podrían derivar a cirugía general, ¿no? Esto es para darle una atención mucho más rápida. Tú podrías decirle, sí, yo le vi a ese señor, se ha caído de nuca. Sí, con nuestro compañero estábamos caminando y lo hemos sacado del río, ¿no? Mientras estábamos haciendo una caminata, hemos ido a pasear. O le dirás, este niño estaba con su mamá y estaba comiendo un pedazo de carne y se ha atragantado con la carne. Y eso será muy importante porque ese niño prácticamente le pondrán un laringoscopio y le extraerán el cuerpo extraño. Mientras tú des más información, es mucho mejor. No se vale ayudar y luego escapar, ¿no? Tú, como una persona que ya está entrando al mundo de la medicina, eres de vital importancia cuando estás realizando esta ayuda.
Luego, el manejo del paro cardíaco en el embarazo, esta es otra recomendación que se da, se va a enfocar en la resucitación maternal. Significa que prácticamente vamos a priorizar, no es que vamos a priorizar, prácticamente es a la madre a quien tenemos en nuestras manos, ¿no? No podemos ingresar dentro del vientre de la mamá. Es por eso que a la mamá se le atiende, ¿no? Una mamá que está embarazada, prácticamente ha tenido una caída, está desmayada, entonces, ¿qué hace? Hacemos igual todo lo que conlleva la reanimación cardiopulmonar, pero evitamos tocar al bebé, evitamos tocarlo al bebé. Lo que se puede realizar quizá para ayudar es un desplazamiento del vientre hacia el lado izquierdo. Sí podrías mover un poco. ¿Y esto a qué nos ayudaría? Ayudaría a que el flujo de la vena porta aumente, ¿no? Ustedes saben que la vena porta está del lado derecho, ya están viendo seguramente anatomía. Y si no, revisen dónde está la vena porta. Esa que sea una tarea para ustedes. ¿Dónde está la vena porta? Y entonces, ¿por qué desplazaríamos al lado izquierdo el vientre? Es porque el peso del bebé prácticamente aplastaría esa vena, ¿no? Y dificultaría el retorno venoso al corazón. Si nosotros desplazamos un poquito, si ayudamos sin molestar mucho al bebé, ayudaríamos a que el flujo al corazón sea mucho mejor, que haya un retorno venoso mucho mejor y ayudaríamos así en que existan mejores probabilidades de resucitación de la madre. ¿Okay? Entonces aquí les he dejado una imagen, ¿no? Y en este caso están actuando dos socorristas, como ustedes pueden ver. Una prácticamente se encuentra a nivel del esternón. El masaje cardíaco se da prácticamente en la parte inferior del esternón, porque prácticamente detrás del esternón se encuentra el corazón. Y la otra persona puede ayudar a desplazar suavemente con sus dos manos todo lo que es el vientre materno al lado izquierdo. Esto para disminuir la presión de la vena cava y que aumente esa presión para llegada de flujo al corazón. Eso es importante en una madre embarazada. Luego se realiza todo lo que se realiza en una persona normal, se lo realiza en la madre. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es paso a paso. Bueno, y hay unos cambios también, ¿no? Que ellos nos sugieren, nos están recomendando, sobre todo para aquellos que ya hace más bueno, esto es del 2020, el último cambio, y las anteriores maniobras, las anteriores secuencias eran diferentes, ¿no? Hemos visto incluso nosotros el ABC, pero ahora lo cambian al CAP, donde, ¿no? C significa compresiones torácicas, que se debería hacer en primer lugar, dicen ellos. Luego, la apertura de la vía aérea y en tercer lugar, la respiración, una buena respiración. Esto está en inglés, por si acaso. C de compresiones del tórax. A de prácticamente sería apertura de la vía aérea. Y B de breathing, que significa buena respiración, apertura de la vía aérea, ¿no? Antes empezaban con apertura de la vía aérea. ¿Se acuerdan que hemos hecho el anterior, hace 2 clases, hace 2 semanas? Nosotros habíamos aprendido el ABC, ¿no? Que esa es la antigua forma. Ahora se realiza el CAF, pero eso es una recomendación. Podemos empezar a cambiar. Primero empezaríamos por la compresión, antes de averiguar si el paciente está respirando, ¿no? Porque a veces perdemos tiempo en eso. Entonces, tendríamos que hacer directamente los masajes cardíacos. Bueno, este cambio va a requerir una reeducación de todas las personas que hemos aprendido la maniobra de reanimación cardiopulmonar de hace años, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? Que ya habíamos sido nosotros formados con el ABC. Pero
esto se irá utilizando poco a poco seguramente y tendremos que averiguar más acerca de esto. De todas formas, ustedes tienen que saber cuáles han sido los cambios porque tienen que estar actualizados. Bueno, ahora vamos a empezar con el soporte vital básico, la reanimación cardiopulmonar para adultos, ¿ya? Con un solo socorrista. Puede ser que ustedes se encuentren solos y ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es mover a la persona fuera, tiene que estar fuera de peligro. Si está en un río, si está ahogado, tendrán que sacar. Si está en si está dentro de la autopista, por ejemplo, tendrán que sacar a un lugar más seguro, ¿no? O sea, tiene que estar fuera de peligro esa persona. Y ustedes también, siempre tienen que cuidarse ustedes, asegurarse de que ustedes no se lastimen también, porque pueden ser un segundo paciente, así que hay que tener cuidado. Hay que sacar a esa persona del agua si está mojado y hay que secarlo inmediatamente. ¿Qué podemos utilizar? Todo lo que esté a nuestro alrededor, incluyendo si tenemos alguna ropa, podemos ayudar. Esto es importante. El paciente tiene que estar seco, porque ustedes van a ver que más tarde, una vez que llegue el personal adecuado, van a necesitar que esté seco para utilizar un aparato que es eléctrico, que si está mojado, lo mataron al paciente. El paciente tiene que estar sequito totalmente, por eso ustedes ya tienen que empezar a ayudar, secar el cabello, lo primero que es lo que más tarda en secarse, si es mujer también tendrán que secar el cabellito, ¿no? Tendrán que secarle la cara, el cuerpo, sacarle las ropas húmedas, tendrán que sacarle todo lo que esté húmedo, los zapatos, las medias. Luego tienes que evaluar a la persona, hay que mover, y eso tiene que ser rápido por si acaso, ¿no? En el momento que nosotros hagamos la práctica lo vamos a hacer rápido, no puede estar paso 1, paso 2, no, tenemos que hacerlo rápido. Luego tenemos que evaluar a la persona. Una vez que la has movido, tienes que hablar, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estás? Para ver si está también bien orientado. Tendría que estar orientado en tiempo, en espacio, tiempo y persona, ¿no? Tendría que saber, si está normal, tendría que saber dónde está, tendría que saber qué hora es, tendría que saber quién es. Eso significa orientado en tiempo, espacio y persona. Pero si es una persona que necesita un soporte vital básico por reanimación cardiopulmonar, estará pues prácticamente no nos va a responder. Luego tenemos que ver si esta persona está respirando, ¿no? Ustedes ya saben la manera como se puede evaluar esto. Pueden utilizar el celular, pueden utilizar un espejo, pueden ver los movimientos del tórax. Luego tienen que llamar rápidamente a un servicio médico de urgencia. Ya sabemos aquí a qué números podemos llamar, al 165 y al otro número. Tienen que enviar a alguien que esté cerca en busca de ayuda, ¿no? Tiene que estar alguien cerca, seguramente algún curioso, por favor, señor, usted vaya, ayúdeme, llame a la ambulancia, ayúdeme, yo estoy aquí con la persona, yo lo voy a atender. Si estás solo, totalmente solo, tienes que solicitar ayuda mediante el celular, ¿ya? Siempre que estés ayudando, aparte de que estés ayudando con el celular, que puedes ponerlo en altavoz, incluso esta asociación nos dice, pon tu teléfono en altavoz mientras le estés ayudando al paciente. Así nos recomienda, ¿no? Entonces, y ustedes han debido leer en sus libros, ¿no? Nos hablan del celular. Pero si no tienes, buscarás otra persona, o si no, tú actuarás solito. Mientras tanto, vas a evaluar la respiración, el pulso, y prácticamente si no tiene alguna herida, ¿ya? Y bueno, luego pasarás a la reanimación cardiopulmonar. Primero tienes que verificar el pulso. Ustedes ya saben dónde tomar el pulso radial, el pulso carotidio, y si es un pequeñito, tendrás que ver el pulso femoral, ¿no? Que es en la pierna, y el pulso braquial, que es en la parte interna del brazo.
porque generalmente en los pequeñitos es bien difícil de tomar el pulso radial y el carotidio. Luego, una vez que veas que el pulso está disminuido, que prácticamente ese corazón no está latiendo bien, te das cuenta cuando el pulso está por debajo de 60 pulsaciones por minuto, ¿no? O cuando su frecuencia cardíaca está baja. Y comienzas a dar la serie de compresiones y las respiraciones de rescate. Esto vamos a verlo ahorita, vamos a verlo mediante fotografías. Y el otro punto será la desfibrilación. Y esto se lo hace con un aparato, ¿no? Si tenemos disponible, si somos personal paramédico, vamos a tener a nuestra disposición este equipo. Pero si no, bueno, hasta que llegue el equipo adecuado. Y vamos a ver cuál es este aparato, que no se preocupe. Bueno, entonces, ¿cómo vas a verificar el pulso carotídeo? Va a ser en la cara lateral del cuello. Ya dijimos, tienes que orientarte de la tráquea, ¿no? Se puede palpar la tráquea y en los varones es más fácil, ¿no? Casi siempre tienen el cartílago de cricoides más desarrollado. Entonces, lateral a los cartílagos de la tráquea y entre el músculo se encuentra el pulso carotídeo, que es fácil de encontrar en la mayor parte de las personas adultas. Y eso tendrás que hacerlo en no más de 10 segundos. Por lo tanto, tendrás que hacerlo rápido, rápido, rápido. ¿Ya? Si no estás seguro de que se siente un buen pulso, si lo ves muy bajo, si lo sientes muy bajo, tú ya sabes cuál es lo normal, comienzas a realizar la reanimación cardiopulmonar. Y esto se da en un ciclo. ¿Qué significa? Que tendrás que poner tus dos manos encima del pecho y tendrás que hacer 30 compresiones torácicas, contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar a 30 y tendrás que dar 2 respiraciones, boca a boca. Si no tienes ahí ahora unas mascarillas que se utilizan para dar esta respiración, pero generalmente es bien difícil, ¿o no? Tendrías que realizar la respiración boca a boca. Ahora, algunos pueden utilizar incluso una polera, una tela encima de la boca, porque hoy en día eh, tenemos miedo, ¿no? Del COVID, tenemos miedo. Entonces, se podría utilizar una telita para realizar las respiraciones a la persona que está prácticamente sin pulso carotídeo y no está respirando. Luego utilizas el talón de la mano, ¿no? Aquí está ustedes viendo cómo está aquí realizando la pulsación del pulso carotídeo. Luego colocarás las dos manos encima del pecho de la persona afectada, específicamente en la mitad inferior del esternón. El esternón es ese hueso que se encuentra al frente, ¿no? En el tórax, entre las costillas, el hueso que está al centro, que tiene forma de espada, lo dice el libro de anatomía de Rubier. Entonces, se realiza más o menos donde se coloca en la mitad inferior de ese hueso, ¿ya? Porque en la parte posterior de ese hueso se encuentra el corazón. Entonces, lo que se coloca es una mano encima de la otra y el taloncito de la mano. ¿Qué significa el taloncito de la mano? Es la parte de la palma que está por encima de la muñeca. Eso es lo que tienen que colocar. Y se endereza los brazos. Como ustedes observan aquí, no se dobla el codo. Tiene que ser recto. No tienes que doblar el codo. Y se realizan las compresiones rápidamente, ¿no? Tienes que más o menos descender todo esto unos 5 a 6 centímetros. En una persona adulta, en una persona pequeñita, en un lactante, 4 centímetros y no se realiza con las manos, por si acaso. En los pequeñitos lactantes se realiza con los dedos pulgares. Ustedes ya van a ver más adelante una fotografía. Eso sí importa.
¿no? Cuidado sea también pregunta de examen. Se realiza con los dedos pulgares en los lactantes. En los niños a partir de un año, de 2 años para adelante, sí se realiza con las manos. Luego te tienes que asegurar que entre cada compresión debes presionar completamente el pecho y permitir que éste vuelva a su posición natural. Cuidado, constantemente lo estés hundiendo. No vas a dejar que haya ventilación a nivel de los pulmones. Así que hay que tener cuidado. Tiene que volver a la normalidad. Entonces, el esternón es este hueso que está en la parte central del tórax, ¿no? Y la mano se coloca en la mitad inferior, porque posteriormente a este se encuentra el corazón. Entonces, tú realizas prácticamente la compresión y una vez que estás comprimiendo, se realiza el masaje cardíaco. Prácticamente este corazón por algún motivo no está latiendo, no está realizando su sístole y diástole, y tú con las compresiones vas a ayudar a bombear sangre al resto del cuerpo, sobre todo a bombear sangre al cerebro, que es lo más importante. ¿Ok? Una vez que comprimas, tienes que dejar que el tórax vuelva a su normalidad y nuevamente vuelves a comprimir. Dejas que vuelva, nuevamente vuelves 30 veces, 30 veces. Es prácticamente llegar a realizar una buena compresión. Tampoco es fácil, ¿no? Pero tampoco es nada del otro mundo. Lo único que tú no tienes que hacer es aplastar demasiado, tanto que se pueda llegar a romper las costillas, porque si rompes una de estas costillas, podrías perforar el pulmón o el corazón y prácticamente la persona muere. En las autopsias se ha visto eso. De las personas que no han sobrevivido a esta reanimación, a veces es demasiado el peso que se ejerce y las costillas pueden romperse, pueden fracturarse, astillarse y lacerar prácticamente lo que es el pulmón y el corazón. Por eso tiene que ser aproximadamente 5 centímetros. Más de eso no se recomienda. Bueno, después de las 30 compresiones te detienes, ¿no? Y abres la vía aérea. De esta manera, utilizas prácticamente tus dos deditos, el dedo índice y el medio, y abres la vía aérea inclinando la cabeza y levantando el mentón, ¿no? Revisas el mentón, a veces puede haber algún problema a este nivel y es diferente la maniobra. Entonces, pones la mano en la frente, una vez que has realizado esta maniobra del mentón, pones la otra mano en la frente de la persona y dice, no realices la inclinación de la cabeza, levantamiento del mentón. Si sospechas que la persona puede tener una lesión en el cuello, si sospechas que esta persona, por algún motivo, si es un accidente de moto, por ejemplo, que los que suelen ser los que más se lastiman las vértebras del cuello, tienen una lesión a nivel del cuello, ¿no? Generalmente no pueden abrir con facilidad el mentón, o sea, en la boca, ¿no? No puedes desplazar el mentón. Para eso tendrás que hacer una maniobra que se llama el empuje mandibular. Y el empuje mandibular se hace diferente. Aquí ya utilizas las dos manos, lado a lado, ¿no? Agarras la mandíbula con los deditos y con el dedo gordo, con los dedos gordos, levantas el labio. ¿Ya? Esta es otra maniobra que se llama el empuje mandibular. Para esta maniobra vas a sujetar los ángulos. A este nivel ustedes han visto debajo de las orejas hay unos angulitos, ¿no? Levantas esos ángulos con ambas manos, una a cada lado, y mueves la mandíbula hacia adelante. Prácticamente esto lo mueves hacia adelante, ¿ya? Si sus labios estuvieran cerrados, te ayudas con los dedos gorditos, con los pulgares. Y una vez que has abierto la boca de esta manera o de esta manera, tienes que dar la respiración.
Cuando tú estás dando la respiración boca a boca, que no tiene que ser tan lento ni tan rápido, tiene que ser algo regular, tienes que observar que el pecho se eleva. Ustedes saben que los pulmones son como dos globitos. Entonces, tú estás metiendo aire a esos pulmones. Cuando tú metes el aire, el tórax se eleva. Tienes que ver eso, se observa. Eso significa que ha ingresado y está bien, está en buena posición. Has abierto bien la boca, has realizado bien el empuje mandibular. ¿Ya? Y esto vuelves a repetirlo porque lo que se realiza son dos respiraciones. No se olviden, son dos respiraciones por 30 compresión. Esa es otra pregunta de examen. Siempre entra al examen por si acaso. No se olvide. Las respiraciones deben ser dadas durante más de un segundo. ¿M? Entonces, no tendrá que ser ni muy rápido ni muy lento. Bueno, eso sería en caso de que tú te encuentres solo. Pero si tienes ayudante, si son dos socorristas, ahí tienes pues que aprovechar porque prácticamente los dos se van a movilizar para ayudar a esa persona. Supongamos que son socorristas que ya están bien preparados y tienen todo lo necesario para atender a una persona. Entonces, el primero se encuentra con el paciente, ¿no? Como se observa en la foto. El primero se observa. El segundo socorrista tiene que encontrarse con el DEA. ¿Y qué es el DEA? Aquí dice, ¿qué es el DEA? El DEA es el desfibrilador externo automático. Desfibrilador externo automático. ¿Qué es este? Es un dispositivo electrónico, es una cajita portátil, ¿no? Que se lleva, funciona con pilas, funciona con baterías. Este nos va a ayudar a diagnosticar para ver si tiene un buen ritmo el corazón o si está sufriendo de una arritmia o paro. Paro significa que no está latiendo el corazón, no se están expandiendo sus pulmones. Y eso se va a poder observar mediante un tipo de corriente eléctrica, ¿no? Que se va a contactar con la piel a nivel del corazón. Entonces, el segundo socorrista se encuentra con esta máquina y tienen que estar al tanto de esta máquina. Entonces, vos comienzas a dar las compresiones torácicas, ¿no? Como se observa acá, ya está con sus manos extendidas, observen los codos que no se están doblando prácticamente, los brazos están en una posición recta, el paciente está en un lugar plano, tendrán que ver eso, es muy importante para dar la reanimación, imposible dar reanimación en una cama acolchonada, difícil, tendrán que bajarlo al suelo, tendrán que ponerlo en una superficie dura, ¿ya? Se ha visto en emergencias que incluso se puede realizar en esas camillas duras que se utiliza. Es por eso que son las camillas duras en las ambulancias. Ustedes han visto, son de un color naranja, amarillo, que no tienen ningún tipo de colchón porque están hechas justamente para realizar la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Entonces, ven la posición de la persona de rodillas frente a la persona afectada y está empezando a entrecruzar sus dedos, colocando sus manos a nivel prácticamente del esternón en su parte inferior y está dando los masajes cardíacos, ¿no? Hemos dicho 30. Y la segunda persona que hemos dicho que prácticamente está utilizando el dispositivo o el desfibrilador externo automático y va aplicando las almohadillas. ¿Qué son estas almohadillas? Prácticamente son, vamos a ver más adelante, ¿dónde está? Vamos a ver más adelante. Son como electrodos, ¿ya? Que se colocan, tienen su posición. Vamos a ver dónde hay que colocar, pero generalmente son dos. Uno se utiliza cerca de la axila y otra cerca del corazón.
¿ya? Para estimular el lado lateral y la parte ventral del corazón. Entonces, después de que se realice, él prácticamente va a colocar estas almohadillas. El que está con el paciente también va a abrir las vías aéreas y va a dar las respiraciones posterior al masaje cardíaco. Luego dice, cambie los papeles después de cada 5 ciclos de compresión y respiración. O sea, ha realizado 5 veces las compresiones de 30, ¿no? Y ha dado varias veces la respiración de boca a boca. Prácticamente han sido 5 ciclos. Un ciclo va a consistir en 30 compresiones y 2 respiraciones. Eso es importante, eso entra al examen, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo son 30 compresiones y 2 respiraciones. Se ha hecho 5 de estos, entonces cambiamos, porque uno se cansa, ¿no? Al hacer esto, y tiene que estar en perfectas condiciones prácticamente socorrista. Entonces, la persona que está con el desfibrilador pasará y hará lo mismo. Dice, asegúrese de que entre cada compresión deje de presionar completamente el tórax. O sea, no vas a estar todo el tiempo con el tórax hundido. Tienes que dejar que el tórax vuelva a su normalidad. Así se va a llenar más aire y prácticamente el corazón va a empezar a latir. Luego, tienes que permitir que la pared vuelva a su posición natural. Luego, cambie rápidamente de una función a otra para minimizar las interrupciones al administrar las compresiones torácicas. Tienen que cambiar de papeles prácticamente, tienen que rotar. Cuando el desfibrilador externo automático esté conectado o esté con el botón de encendido, prácticamente ya se minimiza ya las interrupciones y empiezas a realizar primero el diagnóstico. Esto es lo que realiza en primer lugar, una vez que están las almohadillas, te dice si está con movimiento el corazón, ¿no? Si está con carga eléctrica o no está. Entonces, si tú ves, corroboras que no está, se ve una línea generalmente, ¿no? Una línea cuando existe el paro cardíaco, entonces se dará la descarga. ¿Y qué es la descarga? Cuando tú das un voltaje. Es por eso que esta persona le indica, alejate, ¿no? En 1, 2, 3 y ¡pum! Empieza a mandar el voltaje y es prácticamente una descarga de electricidad que se emana desde este aparato al área del corazón, una descarga eléctrica. Y eso es para ayudar a que el corazón vuelva a latir, ¿no? Prácticamente ese corazón está perezoso, no quiere latir, por algún motivo ha parado. Y esta descarga nos podría ayudar a que ese corazón vuelva. Entonces, si va a ser un impulso eléctrico, podría pasar al rescatista y podríamos tener otro paro cardíaco. Entonces, es necesario que se aleje, tiene que alejarse. Por eso también tiene que estar seco el paciente, si es un paciente que ha sido rescatado del agua, ¿no? Porque prácticamente lo podremos electrocutar y empeorar su estado. Entonces tendrá que estar seco totalmente para realizar una buena descarga eléctrica, ¿ya? Y se reanuda una vez que has dado la descarga, la reanimación cardiopulmonar lo más antes posible para que el corazón vuelva a latir. Y esto se realiza prácticamente hasta 5 veces hasta que ya el corazón empieza a latir si la persona se recupera, ¿no? Bueno, estas compresiones tienen que ser de alta calidad, por lo que tienen que seguir todas las recomendaciones que uno les dice. Tendrán que ser de 5 centímetros, tendrá que ser en la posición de los brazos que no se doblan los codos, tendrá que hacerlo sobre una superficie plana, generalmente 5 centímetros de hundimiento, en los lactantes 4 centímetros. Bueno, si tenemos la posibilidad de tener una máscara para dar prácticamente la respiración, es muchísimo mejor, porque entonces nos cuidaríamos a nosotros y cuidaríamos también a la persona rescatada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede utilizar esta máscara? Dice aquí, selle la máscara contra la fascie. Fascie es la cara. Selle significa que tienes que poner una buena posición
una buena posición. Tiene que estar tan bien puesto esto que no tiene que ingresar aire alrededor, excepto por esta parte de la boquilla, ¿ya? Para eso tendremos que utilizar los dedos de la mano en la parte superior y el pulgar en la parte inferior. Eso es muy importante, en el borde inferior de la máscara. Luego tienes que usar los dedos de la mano, ¿no? Una vez que pones los deditos, tendrás que abrir las vías aéreas respiratorias usando la maniobra con esta manito de inclinar un poco el mentón, ¿no? Te ayudas a inclinar el mentón para que pueda mejorar el ingreso del aire. Luego presionas alrededor de los bordes para que no ingrese aire más que el de la boquilla y empiezas a ventilar, ¿no? Empiezas a dar aire 2 veces, ¿no? Entregas una respiración durante 1 segundo, o sea, tiene que ser rápido, mientras estés observando cómo se eleva el tórax de la persona. Ya dijimos, ¿no? Tienes que observar, ¿no? De hecho, esta persona está en una mala posición, porque tendría que estar un poco inclinada, mirando al tórax. Está muy recto la mirada hacia abajo. Tendrían los ojos que estar mirando el tórax mientras esté dando la respiración. Esta es una máscara que se ha recomendado en este nuevo cambio, en esta nueva actualización, y es por la presencia del virus, ¿no? Del COVID. Bueno, posterior a esto realizas las compresiones torácicas, que ustedes ya saben cómo se da con una alta calidad. Sellas la máscara, dice, colocando la mano en la parte superior. Bueno, y aquí estamos repitiendo prácticamente, ¿no? Hay que usar los dedos de la mano en la parte superior, el dedo pequeño, los dedos gorditos en la parte inferior del mentón, no se olvide. Y presionamos. En este caso, ¿no? Se está utilizando un ambú, ¿ya? Esa es la diferencia. Esta es una ventilación con mascarilla de bolsa para adultos. Acá ya no tienes que darle la respiración boca a boca, ¿no? Acá prácticamente ventilas con este globito de aire que se llama, en nuestro medio le llamamos ambú. No se olviden. Pero cuidado les estén preguntando en primer año o cuando estén en tercer año, ¿qué se llama este aparato? Entonces, ustedes lo que tienen que decir es una mascarilla con bolsa o ambú para dar respiración al paciente que necesita reanimación cardiopulmonar. Es un ambú, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que se hace es presionar. Se presiona para dar dos insuflaciones de aire, no más de eso. Es igual que como estarías dando respiración de boca a boca. ¿Ok? Igual tienes que observar si el tórax se está elevando para ver que corroborar si ha ingresado una buena cantidad de aire. Y bueno, el desfibrilador externo automático, hemos dicho que un corazón sano, ¿no? Late y este corazón se puede medir o no. Ustedes pueden observar el latido, es una corriente isoeléctrica, ISO significa normal, que se puede observar en el desfibrilador. Ya ustedes ven ese movimiento, ¿no? Van a ver ese movimiento. Pero cuando la persona prácticamente está en paro cardíaco, esta es una línea, ¿no? Incluso han visto en las películas, cuando la persona pierde la vida, empieza una línea y empieza a decir, ¿se acuerdan? Es eso. Y en la fibrilación auricular puede ser que exista un movimiento anormal del corazón por diferentes motivos, desde una anomalía cardíaca, ¿no? En este caso tenemos esta corriente isoeléctrica, está totalmente anormal, ¿no? Si nosotros vemos en el desfibrilador que se puede ver, ¿no? En uno de sus, en la parte delantera, se puede ver esto de un color a veces verde fosforescente. Entonces ya sabemos que el paciente está en una fibrilación auricular, necesita que se le pase prácticamente un corriente eléctrica. Eso es importante. Y esta fibrilación está causada por la actividad eléctrica desorganizada.
sobre todo en el bombeo del corazón, ¿ya? En esta parte ustedes pueden observar, esta es la máquina, ese es el desfibrilador, ¿ya? Y prácticamente lo que está detrás de la figura nos quiere decir que este aparato se va a encargar de detectar esta anormalidad, ¿no? Y también va a tener un electrodo que nos va a enviar un impulso eléctrico para parar al corazón y que nuevamente vuelva a latir, ¿ok? Entonces, ¿cómo tenemos que realizar el uso de esto? Tenemos que prácticamente, en primer lugar, ya hemos dicho, secar a la persona si está mojada, es algo importante, por eso se los vuelvo a mencionar por tercera vez, ya tienen que estar en un lugar seguro, y la electricidad del agua, ustedes saben que no se llevan bien, ¿no? Son letales cuando se combina y podemos prácticamente perjudicar a la persona. Por eso asegúrense de que esa persona no esté mojada, tienen que secarle en primer lugar, y tienen que ser rápido, 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 rápido. Y también, si por ejemplo esto ocurriera en la nieve, se puede dar, ellos sí nos aconsejan que se puede utilizar el desfibrilador automático, ¿no? El desfibrilador se puede utilizar en la nieve. Ha habido casos, acuérdense que en la anterior semana ha habido un turista que estaba con su guía y prácticamente se han perdido en el Illimani, ¿no? Acuérdense, lo han sacado mal y le han dado reanimación cardiopulmonar. A esta persona sí se le podía realizar la reanimación en la nieve, se puede, porque no es igual que el agua. Además, hay que asegurarse que sus ropas estén secas y sí se le puede dar reanimación, ¿ya? Luego se colocan las almohadillas de las que les hablaba. Las almohadillas del desfibrilador son esos electrodos que se tienen que poner en una posición correcta, ¿ya? Vamos a ver aquí dónde va a ser la posición correcta. Una vez que tú tienes este dispositivo, ¿no? Tienes que abrir esta cajita, encender, tiene un botoncito para encender, ¿ya? Tienes que exponer posteriormente el pecho de la persona, o sea, si está con camisa, abrigado, tendrás que abrir su ropita, sus botones, si es una chompita tendrás que cortarla. Posteriormente tienes que, estas son las almohadillas, ¿no? Son como unos electrodos, incluso vienen con un dibujo, dónde tienen que ir colocadas. Y tienen un pegamento, ¿no? Tienes que despegar, prácticamente como un collage tiene, y tienes que primero verificar si ese paciente no tiene marcapasos. Cuidado que le pongas encima del marcapasos, hay pacientes que utilizan marcapasos. ¿Y cómo puedes ver si esa persona es un poquito más elevado esa parte? ¿No? Se ve en la piel cómo está ese aparato por debajo de la piel. Entonces no lo vas a poner encima de ese aparato. Tienes que aplicar estas almohadillas, uno en el pecho superior derecho, como se observa aquí en la imagen. Es por eso que estas almohadillas lo puede colocar cualquier persona, incluso se utilicen adolescentes, pueden utilizar esto. ¿Mm? El segundo en el pecho, pero en la parte inferior izquierda, mejor si es por debajo de la axila. Esos son los lugares correctos para colocar. Tienes que asegurarte que estos cablecitos estén bien conectados a la caja, ¿no? Esos cables tienen que estar. Y tienes que decir a la persona que está dando la reanimación, el masaje cardíaco, que se aleje. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Tienes que realizar luego de esto la descarga y tienes que detener la reanimación cardiopulmonar. Es importante despejar a la persona y que no esté tocando ninguna parte de la persona. No puede estar tocando los brazos, no puede estar tocando la pierna del paciente porque la descarga le va a llegar. Entonces, cuidado que tengamos un segundo paciente con prácticamente paro cardíaco. ¿Ya? Es lo mejor hacer, alejarse y pedir que dé la descarga eléctrica para ver si prácticamente esta persona vuelve a latir el corazoncito. Pero, ¿no? Aquí estamos viendo, corroborando si está bien conectado. Los cables, el primero en el lado derecho, el segundo en el lado izquierdo, y bueno, prácticamente se da la descarga.
Antes de dar la descarga, no se olviden, perdón, tienes que ver que analice el ritmo. Ya hemos visto cómo es un ritmo normal y cómo es un ritmo que está anormal. El ritmo normal prácticamente, esta máquina incluso te dice que tiene un ritmo normal, ¿no? Y cuando está totalmente anormal, acuérdense cómo es, ¿no? Vamos a volver atrás, no hay ningún problema de volver atrás. Acuérdense, este es un ritmo normal. Esto prácticamente ya se ve en tercer año de medicina, ¿no? Es la corriente isoeléctrica del corazón. Y esto es lo anormal. Fíjense la frecuencia. Aquí cómo está totalmente desigual a este nivel, mucho más largo. Aquí es mucho más corto. En cambio, en una corriente isoeléctrica normal tiene una separación normal, un pico normal, un pico bajo normal. En cambio, aquí incluso puede llegar mucho más alto, aquí puede ser mucho más pequeño, está más junto aquí, más separado aquí. Entonces, eso en primer lugar ve este aparatito. ¿Ya? Bueno, luego, este aparato incluso nos puede decir que el paciente está en un choque, o sea, en un shock cardiogénico. Nos puede avisar, ¿no? Nos avisa si está normal. Y luego siempre asegúrense que la persona esté clara, o sea, que nadie lo esté tocando. Ya sucede esto, o sea, por eso se recomienda bastante. Por eso le estamos recomendando 2, 3, 4. El libro creo que lo nombra más de 5 veces. Y es por un motivo que siempre hay accidentes a la hora de auxiliar a las personas. Nadie lo tiene que tocar a la hora de la descarga. Y se realiza la descarga hasta que se libere esta electricidad y nuevamente la reanimación cardiopulmonar durante 2 minutos. ¿Ya? Aquí ustedes no se observan muy bien, pero dice el botón de descarga, botón de shock, ¿no? Ese es triángulo. Posteriormente, volvemos a la reanimación cardiopulmonar. Y esto es rápido, ustedes ahorita lo están viendo lento, ¿no? Porque estamos viendo paso a paso, pero en realidad es muy rápido. Y bueno, luego tenemos el soporte vital básico para niños, ¿no? Desde 1 año hasta la pubertad. Prácticamente se realiza todo lo que hemos visto, es casi lo mismo, pero ¿dónde cambia? ¿No? Una vez que vemos prácticamente eh, no sentimos el pulso, ¿no? Del paciente, que es prácticamente un niño, se realiza la reanimación cardiopulmonar, pero el cambio es que acá en los pequeños solo realizamos 15 compresiones, ya no 30. Y eso es pregunta de examen, chicos, ¿no? Entonces, eso, por favor, ténganlo muy en cuenta y acuérdense de mí, ¿no? Y que eso generalmente preguntan. En el niño les van a poner, en un niño, ¿cuántas compresiones se realizan? O se realizan 15, se realizan 30, les pueden poner. Ustedes van a poner 15 compresiones seguidas de 2 respiraciones. Ese es el cambio muy importante que se da. Y en este caso se hacen 10 ciclos. En una persona adulta se hacían 5. En un pequeño se hacen 10 ciclos de 15 compresiones y 2 respiraciones. ¿Ok? Luego, luego todo se realiza de igual forma, ¿no? De igual forma, lo mismo. Hasta que puedes tú realizar el soporte hasta que llegue el personal paramédico. Pero si eres personal paramédico y tienes todos estos objetos que necesitamos, como el desfibrilador, que es algo importante, entonces realizas prácticamente la colocación de las almohadillas igual, a nivel del tórax en la parte superior derecha y otro por casi debajo de la axila, ¿no? Se puede observar aquí. ¿Ya? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de que existan 2 rescatistas, bueno, es muchísimo mejor, porque ahí tenemos una ayuda más. Entonces, hacemos todo lo que deberíamos hacer. Le hablamos, tratamos de determinar si este pequeño está respondiendo o no. Si no responde, rápidamente llamamos al personal,
No se olviden, una vez que sabemos que la persona está mal, rápidamente llamamos al personal adecuado y luego revisamos si hay respiración, pulso carotidio, pulso femoral, también puede ser a nivel de la arteria braquial en el bracito, en los más pequeñitos, sobre todo por debajo de los 5 añitos. ¿Ya? Eso es importante, siempre para ver el pulso femoral. Entonces, si no sientes el pulso, empiezas a hacer las compresiones, ¿no? Seguidas, de 15 compresiones por 2 respiraciones, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer uno de ellos. Si no sientes pulso, pero el pulso es menor de 60 latidos por minuto, ya empiezas a la reanimación cardiopulmonar. Porque este ritmo de 60 latidos ya es demasiado lento, o si está menos de 60 latidos, perdón, ya es demasiado lento y ya tenemos que iniciar, ¿no? Antes de que el pacientito se nos vaya o de que fallezca en el camino o en el lugar donde está. ¿Cuándo va a actuar el segundo rescatista? Cuando prácticamente comienza a hacer la reanimación, cuando haces la reanimación cardiopulmonar y necesitas el cambio, ¿no? Los dos tienen que actuar. Uno hace 15 compresiones y cambiamos al otro rescatista, hace 15 compresiones, ¿no? Entonces esto es para no cansarse, ¿no? Uno cuando tiende a cansarse, tiende a empujar el peso sobre la persona y como es pequeñito podemos hundir demasiado. Entonces tienes que recuperarte rápidamente y pasas al segundo rescatista, ¿no? Es importante hacer este cambio, ¿ya? Para prácticamente no hundir el tórax del pequeño. Y bueno, esto tiene que realizarse hasta que llega a un centro hospitalario, ¿no? Rápidamente hay que llevarlo. Y por último, tenemos el soporte vital básico en los lactantes. Ya les dije que la diferencia es que acá, bueno, hacemos todo lo mismo que hemos realizado con una persona adulta y con un pequeño, pero lo más importante es asegurarnos que el bebé esté boca arriba sobre una superficie dura. Puede ser encima de una mesa, puede ser encima del suelo, pero generalmente a un bebé se le puede dar reanimación encima de algo duro, en una mesa, un escritorio, algo duro. Y lo que utilizamos son los dedos pulgares. Ya no utilizamos la mano. Imagínense utilizar la mano en ese tórax tan pequeñito. Lo hundimos totalmente. Ustedes saben que las costillitas incluso tienen más cartílago, ¿no? Lo vamos a hundir si vamos a utilizar toda la mano. Por lo que utilizaremos el dedito. Y igual, los dos deditos prácticamente. Juntos, los dos deditos hundimos y tendrá que hundirse unos 4 centímetros. Tiene que ser menos que en una persona adulta, porque es mucho más pequeñito. ¿Ya? Aquí dice, la compresión debería ser de 4 centímetros y de 100 a 120 compresiones por minuto. En este caso también solamente realizamos 15 compresiones y 2 respiraciones. Eso es algo importante para el pequeñito y rápidamente lo llevamos a un centro cercano o esperamos a que venga la ambulancia. Porque es difícil que tú lo hagas esto en el minibús o en un auto, ¿no? Vas a tener que esperar que llegue una ambulancia. Ahora, si tú eres un rescatador, perdón, si tú eres, bueno, sí también se le llama rescatador a la persona que está ayudando. Si tú eres un personal adecuado, un socorrista, entonces tendrás que hacerlo en la ambulancia, ¿no? Esto hasta que se estabilice la situación del bebé. Y prácticamente ya lo van a ver en el hospital, ¿no? Al pequeño. Esta es la manera de corroborar el pulso braquial en los pequeñitos. En los lactantes es bien difícil el pulso carotidio por el cuellito corto que tienen los bebitos y el femoral es mucho más difícil. La arteria humeral es mucho más fácil de palpar en los pequeños, ¿no? Utilizas los dos deditos en la cara interna del bracito, ¿ya? Derecho o izquierdo, cualquiera de los dos. Y esta es una de las formas de realizar el masaje, que puede ser con una mano,
por eso tenemos uno también unimanual y bimanual. Esta es una forma, pero también tenemos la bimanual que se utiliza con los dos dedos gorditos y es el que más se utiliza, pero por algún motivo también se puede realizar. Si es una persona que tiene fuerza en la manito, generalmente los varones utilizan esta maniobra, pero si eres mujer, te ayudará más esta maniobra, ¿no? Con los dos deditos juntos, siempre en la parte inferior del esternón, ¿no? Hay que tener cuidado con los pequeñitos, porque podría romper prácticamente esos cartilagitos que son tan delicados en ellos. Pero es mejor ayudarle a que no hagas nada, ¿no? Entonces, para ustedes, creo que con esta presentación ya estarían preparados para dar un soporte básico vital y reanimación cardiopulmonar. Bueno, eso sería todo, queridos estudiantes. Les deseo muchas felicidades en este su día. Espero que aprovechen, los días pasan volando, vayan estudiando, por favor, y vengan estudiando la clase. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.